el poder aprender de tu palabra. Enséñanos que estos últimos versículos que vamos a ver sean para nosotros de edificación. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes, nos instruyas y permítenos poner en práctica también lo que aprendemos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en los últimos versículos, versículo 23 al versículo 25, ¿verdad? Ya estamos por terminar, el otro martes cerraríamos. Y así como Pablo, ¿verdad? Comienza la carta, prácticamente está terminando con un saludo de sus compañeros de prisión, ¿verdad? Como Pablo lo expone. Además de Timoteo, ¿verdad? La epístola, la carta en el versículo 1 hace referencia a Tíquico y a Onésimo, sus portadores y los que acompañaban a Pablo en Roma. Al menos 5 personas más vamos a esta noche a estudiar, ¿verdad? No sabemos si todos ellos le conocían personalmente, si bien en el estudio nos hemos puesto, como decir, al tanto, ¿verdad? Que sí, Onésimo y Epafras habían formado parte de ese círculo íntimo con Pablo, pero no todos eran conocedores de la situación y estaban preocupados por las iglesias que en algún momento en estas semanas hemos mencionado, ¿verdad? Las que se sitúan en el Valle del Ico, la Odisea, Heriépolis y la iglesia Colosas, que es la que ahora mismo en esta epístola está bastante relacionada. Por eso es que leímos también, a la par del estudio que llevamos de Filemón, estuvimos leyendo Colosenses, ¿verdad? Por la situación que de una u otra manera con Filemón amarraba la carta a los colosenses, ya que la iglesia estaba en su casa, ¿verdad? Y por la iglesia, porque la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Entonces, ahí estamos en ese entendido, ¿verdad? Sin duda, Pablo también había compartido con ellos todo el tema este que hoy mismo estamos exponiendo, ¿verdad? Esa situación personal que Onésimo había vivido, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que vamos a ver en este momento, de una u otra manera estaban al tanto, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo con Onésimo y con, y con Filemón. Entonces, había, diría yo, una especie de fraternidad, ¿verdad? Que al día de hoy sigue existiendo dentro de las iglesias. Tal vez, y diría yo esto con mucho cuidado, no es toda la congregación, de repente hay grupos, y lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no quiero que diga, el hermano nos dijo que debemos de tener grupos en los cuales, no estoy diciendo eso, pero de repente hay situaciones afines, ¿verdad? Hay amistades, hay grupos pequeños, hay cada congregación tiene su forma de discipular. Y cuando se discipula con grupos pequeños, esta situación que estamos viendo ahora en Filemón suele suceder, ¿verdad? Grupos pequeños de personas, las cuales de una u otra manera están intercediendo, de una u otra manera están interactuando en las situaciones que de una situación grave, ¿verdad? Como pudimos ver al inicio en la carta de Filemón, de una situación terrible donde una iglesia está al tanto de qué está sucediendo con una familia y una persona específica. De toda esa situación grave podemos ver una solución, ¿verdad? En el buen manejo del problema que está suscitando. Y este es otro tema que podríamos nosotros destacar, ¿verdad? De repente dentro de la clase habrán hermanos que aconsejan dentro de las congregaciones, ¿verdad? Que tienen ministerios de consejería. Entonces, el buen manejo de la situación, al final lo que va a generar es la respuesta que todos esperan. Y ya en una situación de consejería ya no son dos partes en esa situación, sino el mismo consejero es parte de, ¿verdad? Ya son tres los que están trabajando por un fin. Pero si desde el inicio se maneja correctamente, al final el resultado que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estos 5 que envían saludos a Filemón?
personas que probablemente le conocían o probablemente no, ¿verdad? Pero Pablo quiere hacer la referencia a Filemón de hay otro grupo de personas que está al tanto. Y como lo vimos la semana pasada, que van a estar orando, que están orando por esta situación y que están intercediendo, ¿verdad? Pablo le pide a Filemón la intercesión, le expresa ese deseo de Pablo, pero también ahora hay otro grupo de personas que están ahí, ¿verdad? Orando y metidos en esta situación. Hay 5 personas. La primera que Pablo menciona es Epafras, ¿verdad? Él recibe una mención especial, como lo vamos a ver, no solo porque su nombre encabeza la lista, sino porque también Pablo le llama mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, ¿verdad? Digo, estamos del versículo 23 al 25, estamos cerrando. Había sido un instrumento en las manos del Señor, Epafras, para la conversión de muchos. Si vamos a Colosenses, y hoy sí creo que vamos a ocupar un poco la Biblia, ¿verdad? Si usted busca en su Biblia Colosenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 7, nos vamos a dar cuenta, yo les pedí a inicio del estudio que leyéramos los capítulos de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice el texto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿verdad? Este personaje, Pablo lo cita, ¿verdad? Y dice, lo lleva constantemente en su corazón. Colosenses capítulo 4, versículo 12, os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ¿verdad? Haciendo referencia de este personaje. A través de Epafras, Pablo se ha informado de la situación preocupante de la iglesia en Colosa. ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Recordemos, Pablo está prisionero. Epafras tiene la oportunidad de salir, va, observa y lleva la información, ¿verdad? Y Pablo le llama mi compañero en prisiones, que literalmente quiere decir mi coprisionero, ¿verdad? El versículo 1, el apóstol el apóstol se ha llamado a sí mismo prisionero de Jesucristo, si recuerdan ustedes el texto, ¿verdad? Ahora, al llamar a Epafras coprisionero, emplea una palabra distinta, porque hay 2 clases de prisioneros, el delincuente y el prisionero de guerra, ¿verdad? En el contexto de lo que está pasando Pablo, hablando de sí mismo, no le importa emplear la palabra habitualmente empleada, valga la redundancia, para criminales, haciendo referencia Pablo mismo, ¿verdad? Prisionero como un criminal, porque le trataban como un malhechor por causa de Jesucristo. Esa es la expresión que Pablo tenía de él mismo, ¿verdad? Pero hablando de otro hermano, en este caso de Epafras, es como si no quisiera que ninguna sombra de vergüenza le salpicara a ese compañero, ¿verdad? Por lo tanto, ocupa la expresión o la palabra prisionero de guerra, que es totalmente diferente a la expresión que Pablo está poniendo a sí mismo, ¿verdad? La dignidad de la condición en el caso de Epafras de prisionero, viene reforzada con la frase que Pablo utiliza, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Él es un prisionero de guerra, ¿verdad? Él está en el campo de batalla espiritual y por eso está en la condición en la cual está. Yo, dice Pablo, estoy en otra situación, siempre por Cristo, pero como un malhechor. Esa es la expresión, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Epafras? Él está aquí porque es tan fiel que está siguiendo a su capitán como un prisionero de guerra, ¿verdad? Que sabemos es Cristo, ¿verdad? Y que por causa de Cristo y que por causa del Evangelio se encuentra en esa circunstancia. Esa es la expresión de Pablo para Epafras, ¿verdad? No está diciendo, bueno, como este es igual que todo, ¿verdad? Y nada de eso, ¿verdad? Yo me lo encontré aquí. La condición
era totalmente diferente a a la de Onésimo, ¿verdad? Pero Pablo quiere enfatizar, ¿verdad? Ese punto. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo expresa, ¿verdad? La persona nombrada como coprisionera de Pablo, exactamente la misma frase que aquí, ¿verdad? No es Epafras, no es Aristarco. Algunos señalan que quizás pudo haber sido algún compañero de turno de Pablo en ese momento, ¿verdad? El cual hace la referencia de una especie de vigilancia militar que Pablo mismo se había establecido, ¿verdad? Y esto puede hablar de de estos dos como sus compañeros de prisiones, haciendo la referencia de Epafras y esta otra persona. Como fuere, detrás de esta pequeña frase que Pablo está utilizando, hay un ejemplo, diría yo, de solidaridad cristiana de parte de Epafras, ¿verdad? De amor fraternal, dispuesto a sacrificarse por su amigo, por su compañero de milicia, ¿verdad? En algunas expresiones que Pablo utiliza. Ahora es compañero de prisión, ¿verdad? Una persona dispuesta a estar consolando, ¿verdad? Que a través de la consolación recibe a sus hermanos y ayuda a sus hermanos, ¿verdad? Ahora, en la vida práctica son de importancia, ¿verdad? Y en algunos momentos difícil de entenderlo. Epafra es un hombre que no solo ejercía dones de evangelización, como lo acabamos de leer en Colosenses, ¿verdad? Pero también él pastoreaba en Colosas. También estuvo dispuesto a compartir el sufrimiento, a llorar con los que lloran y a dedicar tiempo a la intercesión. Ese, ese es el énfasis que Pablo quiere poner a Filemón, ¿verdad? Una cosa es que Pablo venga y diga, Filemón, yo te pido un favor, ¿verdad? Encarecidamente. Quiero que me ayudes con esta situación que tengo. Necesito que Onésimo regrese a tu casa, que más que un trabajador, que un esclavo, sea un hermano en Cristo. Y yo sé que tú vas a hacer mucho más, ¿verdad? Ese es el punto que Pablo está expresando. Pero, ¿verdad? Hoy vienen los saludos. Y el primero que te manda saludes es Epafras, una persona dispuesta a sacrificarse por el Evangelio, ¿verdad? Dispuesta a estar conmigo en esta condición, dice Pablo, por amor al Evangelio, por obediencia al Evangelio. Entonces, el primer personaje que envía saludos a Filemón no es un personaje que le dice a Filemón, Filemón, tienes que hacer lo posible por recibir a Onésimo y sacrifícate por el Evangelio, aunque yo no lo estoy haciendo, pero yo espero que tú te sacrifiques. No, no es Epafras así, ¿verdad? No es ese tipo de saludo, sino es quien te manda a saludar, Filemón, es una persona que entiende de sacrificarse, entiende de despojarse a sí mismo y entregarse, ¿verdad? A la causa. Ese es el primero que te manda a saludar, ¿verdad? Que te dice, espero que hagas lo correcto. No es una persona que está allá a lo lejos, ¿verdad? Diciendo, bueno, esperemos, ¿verdad? Que Filemón haga un buen papel como cristiano. No, es una persona que ya está haciendo un buen papel como cristiano el que manda a saludar a Filemón. En segundo lugar aparece Juan Marcos, ¿verdad? Hechos capítulo 12, versículo 12, hace referencia. Hechos capítulo 13, versículo 6, capítulo 13, ¿verdad? Casi que todo el capítulo, versículo 13 también, versículo 6, Hechos capítulo 15, versículo 37, nos hacen referencia de este Juan Marcos, hijo de María, la hermana de Bernabé. Escuchamos en Hechos, ¿verdad? No tendremos el tiempo para irnos a todos los textos. ¿Quién era Bernabé? Un hombre que comenzó ministerio, que vio a Pablo, vio el potencial de Pablo y estuvo dispuesto, ¿verdad? A caminar con Pablo para que Pablo pudiera crecer dentro del ministerio. Ahí hay una historia, ¿verdad? No la vamos a leer, en la cual entra Juan Marcos y la Hechos nos hace la referencia que iban a un lugar específico, hubo un problema con Juan Marcos, Pablo desecha literalmente
en esa situación a Juan Marcos. Es tanto el conflicto que en ese momento se separa Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y esa es la última vez que encontramos la referencia a Bernabé, ese conflicto tan grande. Marcos había abandonado el equipo, ese era el punto, ¿verdad? Y posteriormente había querido volver. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No, ¿verdad? No queremos gente, y yo lo voy a decir con estas palabras y con mucho respeto, no queremos gente cobarde aquí. No queremos gente que deje las cosas a media, ¿verdad? No sabemos exactamente cuántos años han pasado desde ese momento a este, precisamente donde ahora Pablo lo tiene en su equipo a Juan Marcos, ¿verdad? Pablo está ahí ahora con este hombre. Situación difícil, situación terrible en el momento de Pablo y Bernabé, pero ahora dice que Juan Marcos también está mandando un saludo a Filemón, ¿verdad? No se sabe exactamente el tiempo, ¿verdad? Pero queda claro que había habido una reconciliación entre Pablo y Juan Marcos, ¿verdad? Pablo ha vuelto a recibir dentro de su equipo. Ahora, vean diría yo, lo bonito de toda esta situación. Filemón, te estoy pidiendo que hagas algo que es difícil, ¿verdad? Perdonar a esta persona y recibirla. Y al final te manda saludos Juan Marcos, un joven en su momento que destruyó prácticamente el equipo, ¿verdad? Al cual íbamos con Bernabé a trabajar y yo nunca más quería, yo no quería a este joven, pero ahora está dentro del equipo nuevamente. Entonces, la reconciliación, no lo dice el texto, pero eso es lo que estamos tratando de encontrar. La reconciliación se puede lograr, ¿verdad? Siempre y cuando se esté dispuesto a que suceda. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Si lo buscamos, voy a leer el texto. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice el texto, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, ¿verdad? Pablo está aclarando quién es este Juan Marcos. No es un Juan Marcos cualquiera, es un Juan Marcos que gracias a su habilidad de irresponsabilidad, generó un gran conflicto entre Pablo y Bernabé, al punto que tuvieron que separarse. Pero ahora Pablo está diciendo que es el sobrino, ¿verdad? De Bernabé y lo está aclarando. Y dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, es un líder dentro del equipo ahora. Si fuera vosotros, recibirle, ¿verdad? El lenguaje aquí, ¿verdad? La situación aquí, la naturaleza de toda esta situación es que no cabe duda que en la mente de Pablo, para los colosenses, el recibir a Marcos iba a ser importante, pero también teme que podrían rechazarlo, porque está la posibilidad de ese rechazo que los de Colosense hagan hacia Juan Marcos. Saben la historia, ¿verdad? Saben quién era Juan Marcos. Y Pablo a los Colosenses les dice, hay que recibirlo, ¿verdad? Hay que recibirlo. No es nuevo para los colosenses, para la iglesia en Colosas, no es nuevo el poder reconciliarse con personas en las cuales hay una situación difícil, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, mi temor es que lo rechacen. La consecuencia de que lo rechacen es que está en peligro su autoridad espiritual, ¿verdad? Y que nieguen su ministerio. Y podrían los mandamientos a los que Pablo se refiere tener que ver con las instrucciones acerca de la reincorporación de Marcos al equipo. Podría ser, ¿verdad? No se sabe, pero Pablo no es explícito en este punto, ¿verdad? Podría ser que por discreción no quiere expresar todo lo que está pensando o sucediendo. Solo se puede leer entre líneas, ¿verdad? O podríamos decir, podemos correr el riesgo de lo que pueda estar sucediendo, pero por lo menos es una posibilidad razonable el hecho de lo que Pablo está pidiendo a los colosenses, que lo reciban porque es parte del equipo. De ser así, se tendría que suponer que la restauración de Marcos era una restauración reciente, no era algo que tuviera tiempo de suceder. Entonces, la restauración es válida,
en el concepto de Pablo, ¿verdad? Y con mucha intencionalidad, Pablo le dice a Filemón, aquí está un hombre que no es digno de estar en este lugar por su capacidad de dejar las cosas tiradas, ¿verdad? Pero ha sido restaurado y está aquí, ha sido recibido, ¿verdad? Y es un líder y ha ido a los diferentes lugares que se le ha enviado, ¿verdad? Y ha hecho lo que se le ha pedido. Entonces, sí es válida la restauración. Filemón sí se puede hacer, ¿verdad? Y no lo dice el texto, pero entre líneas, yo, Pablo, lo he hecho, ¿verdad? He recibido a alguien que me ha dañado y ahora está dentro del equipo ministerial nuevamente, ¿verdad? Sí se puede hacer, ¿verdad? Es un compañero, ¿verdad? Marcos se menciona como compañero suyo en el viaje a Roma. Sea como fuere, ahora Pablo tiene plena confianza en él, ¿verdad? Hasta el punto de enviarlo como su delegado, ¿verdad? No lo quiero, dijo Pablo, pero ahora está dentro del equipo. Ese es Marcos, ¿verdad? Ese es Juan Marcos. Ahora Pablo manda un saludo de otro personaje, ¿verdad? Aristarco. En tercer lugar, este hombre, quien, como se ha mencionado, ¿verdad? Es compañero de prisiones de Pablo. Colosenses 4:10 también hace la referencia de él y relativamente se sabe poco acerca de Aristarco. En Hechos capítulo 19, si vamos al texto, vamos a encontrar referencias. Hechos capítulo 19, versículo 19. Dice el texto, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hechos 19, perdón, 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Es poca la referencia, ¿verdad? Si se recuerdan, había un conflicto, Pablo había llegado a Tesalónica y estaba predicando algo que a los hacedores de estatuillas no les parecía muy bien, ¿verdad? Porque estaban perdiendo su negocio, estaban perdiendo de vender. Entonces, dice, esta gente mercader reunió a los pobladores, ¿verdad? Y empezaron a confundirles a tal punto que no estaban hablando de sus pérdidas económicas en el negocio de vender estatuillas de la diosa Diana, sino ahora estos mercaderes estaban diciendo, Pablo y su gente vienen a hablar en contra de la diosa Diana, aunque el texto no hace esa referencia, sino que Pablo iba y hablaba de Cristo. Cada quien tomaba su decisión, ¿verdad? Pero el texto dice, agarraron y se llevaron al teatro a Gayo y Aristarco. Esa es la referencia que se tiene, ¿verdad? Acompañó a Pablo en algunos de los últimos momentos de su viaje misionero antes del arresto de Pablo en Jerusalén, ¿verdad? El alboroto de Éfeso lo acabamos de leer, ¿verdad? Tiene ese momento donde está ahí, en una situación donde están a punto de que los maten, ¿verdad? Y si de no ser los últimos versículos hacen referencia que se levanta un procónsul y dice, miren, ¿saben qué? Si nosotros somos personas razonables, deberíamos de llevar a juicio a estos dos y no cometer una barbaridad aquí y meternos en una situación después terrible, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? En los años siguientes, ¿verdad? A la redacción de esta carta o esta epístola, la presencia de Aristarco con el apóstol ha sido casi constante. Está ahí un hombre que ha estado en las malas con Pablo, ¿verdad? Un hombre que estuvo dispuesto a morir, ¿verdad? Estuvo, el texto, si ustedes pudieran leer el capítulo 19, hace referencia, el teatro estaba probablemente casi que a 1 kilómetro de distancia de la ciudad y la bulla que había en el teatro era tan grande que se oía hasta en la ciudad, ¿verdad? O sea, estaba la gente furiosa contra Pablo y sus compañeros. Lamentablemente los que tenían ahí en el teatro era Aristarco y Agallo, y Aristarco estuvo a punto de morir,
¿verdad? A tal momento que le dijeron a Pablo, hay que irse mejor por otro lado, porque aquí la cosa se ha puesto terrible, ¿verdad? Personas que pasaron momentos difíciles, están diciéndole a Filemón, Filemón, el ministerio es sufrido, el ministerio es complicado, ¿verdad? Pero ahí estamos, no hay problema, ¿verdad? Se puede hacer el trabajo. En cuarto lugar, ¿verdad? Aparece otro personaje saludando a Filemón y es Demas. Se sabe poco también, ¿verdad? Pero se ha hecho, ah, tristemente diría yo, famoso por la referencia de segunda de Timoteo. Si buscamos segunda carta a Timoteo, capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En algún momento lo hemos escuchado, esta expresión, ¿verdad? O este texto, y pobre Demas, procura venir pronto a verme, haciéndole referencia a Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia, ¿verdad? Haciendo referencia de Demas. Se ha ido, dice, eh, se ha ido, vea, me ha abandonado. Segundo Timoteo es una epístola que escrita en una circunstancia diferente a la de Filemón, totalmente, ¿verdad? En tiempos de Filemón, la oposición y la persecución que Pablo había sufrido es relativamente buena, diría. En el caso de Timoteo, estamos hablando en la plena persecución de Nerón, ¿verdad? Aquel que quemó el templo. Miles de creyentes ya habían sufrido el martirio, ¿verdad? Ahora el mismo Pablo tiene que comparecer ante el emperador, acusado de ser un instigador, de ser alguien que está reuniendo a las masas para ir y destruir el imperio, ¿verdad? Era una situación difícil, ¿verdad? Y de una u otra manera, Demas se espanta, ¿verdad? Tiene miedo, pero esto queda todavía a futuro de lo que estamos en estos momentos, ¿verdad? Y la dedicación parece ser igual a la de los demás, la de un fiel compañero y un consiervo en las causas del Evangelio, ¿verdad? Tampoco hay mucho derecho, diríamos nosotros, de enjuiciar a Demas y condenar definitivamente a este hombre. Solo Dios sabe, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó posteriormente con Demas? Precisamente en Filemón tenemos la evidencia del poder de Dios para restaurar a Marcos y en otro orden a Onésimo, que cabe la posibilidad, o es por lo menos lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que por la misma situación de Marcos, por la misma situación que estamos viendo con Onésimo, cabe la posibilidad de que esta misma situación haya ocurrido con Demas, ¿verdad? Que haya habido una restauración para él. Entonces, si ven, Pablo está ocupando personas comunes y corrientes, con conflictos, con situaciones difíciles, a las cuales se les ha tenido que perdonar o las cuales han tenido que perdonar. Y le está diciendo a Filemón, esto es la vida cristiana, es complicado, es difícil, eh, es, es, es doloroso, ¿verdad? Pero debemos de hacer el trabajo que la palabra nos manda y no necesariamente quiero decirlo con mucho tacto, ¿verdad? Y no necesariamente fingir la vida cristiana, porque en la práctica, fuera del templo, fuera de que los líderes nos estén viendo, están estas cosas, como el tener que perdonar al que nos está dañando, y eso no lo sabe nadie más que nosotros, ¿verdad? Como tener que interceder, como tener que orar por aquel que está haciendo maldad en contra de nosotros, y eso no lo ve nadie, y esa es la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, y estas personas que están alrededor han vivido esta situación, han sido parte de situaciones así, similares. Ellos han causado daño o a ellos les han causado daño. Pero ¿cuál es el punto? Estamos aquí juntos, ¿verdad? Estamos aquí peleando por el mismo enfoque, luchando por el mismo enfoque, que es el Evangelio, ¿verdad? El último en la lista que Pablo menciona es Lucas, llamado el médico amado, Colosenses capítulo 4, versículo 14. Si vamos a Colosenses, Pablo hace una referencia también de Lucas. Ahora, cabe mencionar, tanto Lucas como Marcos
los encontramos en los libros del Evangelio, ¿verdad? Que escribieron lo que habían, la investigación. Lucas hace la referencia en el libro de Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, que él ha recogido tanta información que va a tratar de ser lo más específico posible, como un médico, ¿verdad? Sí, como un médico bien específico, va a tratar de exponerle, ¿verdad? A la persona a la cual está enviando la primera carta, quiere exponerle bien claro la vida de Cristo. Luego Lucas hace la referencia en Hechos, ¿verdad? Que va a mandar un segundo tratado y quiere dejarlo bien específico, ese segundo tratado, para que este personaje al cual se le escribe la carta entienda cómo comenzó, ¿verdad? La iglesia, cómo comenzó los cristianos en el mundo, ¿verdad? Cómo comenzaron los discípulos a hacer más discípulos. Eso es lo que eso es lo que Lucas quiere hacer énfasis. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Pablo hace una mención de Lucas también. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Y ahí llega, ¿verdad? El médico amado, ¿verdad? Puesto que su nombre aparece en último lugar, como lo vemos aquí, y pareciera que en las demás cartas Pablo ocupa la misma lista, ¿verdad? La misma, el mismo orden, ¿verdad? Algunos han sugerido que muy bien podría haber sido la persona clave en la cual Pablo, cuando ya no podía escribir, tenía su hombre de batalla ahí al cual Pablo le dictaba, ¿verdad? Y algunos creen que Lucas era el que estaba ahí recibiendo el dictado y escribiendo las cartas. Especulaciones, ¿verdad? Nada más, pero que nos ayuda a reconstruir una situación en la cual Pablo mismo está viviendo. Es curioso ver que entre los compañeros de Pablo estaban dos de los cuales yo les digo hace un momento son los evangelistas, ¿verdad? Lucas y Marcos. Esa temática, ¿verdad? De cada uno de ellos hace una referencia del punto de vista, cómo ellos lo entendieron, cómo ellos lo investigaron, ¿verdad? Y cómo exponen esa narrativa de Cristo, de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Han crecido, hablando del Evangelio, han vivido, ¿verdad? Presentan los primeros rasgos en el Evangelio de Jesús, ¿verdad? De Pablo, ese conocimiento que adquieren de Pablo, ahora ellos lo están, la contribución de ellos, ¿verdad? Es desterrar toda esta información y ponerla a los cristianos y decir, miren, esto es, ¿verdad? Aquí están estos escritos, esta es la redacción, esto es lo que nosotros oímos, vimos y ahora queremos compartir con respecto a todo esto que ha pasado. Ahora, difícil, diría yo, ¿verdad? ¿Qué tal si Pablo no hubiera hecho lo que ahora le está pidiendo a Filemón? No tendríamos a un Marcos escribiendo la vida de Cristo, ¿verdad? Y así una cantidad de personas que muy probablemente no pudieron haber estado en la historia del cristianismo si no se les hubiera dado una oportunidad. Y es esta gente que ahora le está diciendo a Filemón, debemos de compartir con las demás personas la reconciliación. Debemos de lograr que las demás personas entiendan el amor de Cristo. Ahora, es fácil hablar del amor de Cristo cuando llegamos a la iglesia y todos nos decimos Dios le bendiga, ¿verdad? Es fácil y decimos, qué bonito llegar al templo y ver a todos los hermanos y saludarnos y cómo se siente, ¿verdad? Y ahí podemos ocupar todas las expresiones evangélicas que tenemos. Pero cuando tenemos los conflictos dentro de la congregación o dentro de nuestras familias y el evangelio, la Biblia nos manda a reconciliarnos, ahí es donde nosotros vamos a mostrar qué tanto conocemos de la Biblia y qué tan dispuestos estamos a vivir la Biblia, ¿verdad? Y es lo que Pablo está haciendo con Filemón. Una cosa, Filemón, es que yo te escriba lo que deberías de hacer, y otra cosa, Filemón, es que
veas que te mandan saludos aquellos que están a la par mía, los cuales hemos tenido que llegar a acuerdos. Hemos estado en desacuerdo, nos hemos maltratado probablemente, ¿verdad? Bueno, Pablo a Juan Marcos lo echó literalmente, ¿verdad? Pero ahora está ahí, dentro del equipo, está sirviendo, ¿verdad? Está siendo parte al punto de, tiene que escribir también, ¿verdad? Su punto de vista con respecto a Cristo. No es fácil, digo, no es nada fácil. 5 personas que representaban un cuadro de la iglesia en cualquiera de los tiempos, ¿verdad? No estamos hablando ¿cómo se llama? Que eran todos, ¿verdad? Ángeles, sino que estamos hablando de personas completamente diferentes y difíciles en su momento, ¿verdad? Ahí está Epafras, muy conocido en la iglesia de Colosas, y que dejó de una u otra manera un rastro, ¿verdad? Para nosotros. Aristarco se sabe poco, pero se ha llegado a creer que era un hombre famoso en sus tiempos para los cristianos. Ahora, ya mencioné muchas veces el tema de Juan Marcos, ¿verdad? Pero ahí están estos hombres que fácilmente podrían estar dentro de las iglesias ahora. Nosotros mismos podríamos ser uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estos hombres fallando y ahora dentro del ministerio. La oportunidad que Pablo les dio de volver a hacer las cosas y esta gente aprovechar esa oportunidad. Y es lo mismo que nosotros podríamos hacer con cualquier persona que de una u otra manera nos ha dañado o nos está dañando, ¿verdad? Tener ese momento de reconciliación. Pablo, ¿verdad? Pone el punto y dice, miren, eh, podríamos ser severos, podríamos ser poco amables si quieren, ¿verdad? Todo esto, y Pablo mismo, ¿verdad? Hubiera sido así o era en algún momento así, pero estaba Pablo tan dispuesto a defender el evangelio que, repito la palabra, estuvo dispuesto a hacer las cosas que el evangelio le pedía, ¿verdad? Con su carácter, con su fuerza, pero estaba dispuesto a hacer las cosas bien, ¿verdad? Con mucho tacto, con mucha sensibilidad, un hombre fuerte, un hombre duro, ¿verdad? Un hombre celoso, un hombre complicado, diría yo, está haciendo ahora con mucho tacto y con mucha sensibilidad, está haciendo o formando hombres para que puedan ser igual que él. Y le dice a Filemón, y no es algo que te pida que yo no haya hecho, porque aquí están estos grupos de 5 que cada uno es una firmita para mí, pero aquí están en el ministerio, están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Están haciendo las cosas que deberían de estar haciendo. Ahora, como digo, no es fácil y es complicadísimo, pero esa es la petición de Pablo para Filemón y le pone a estos personajes como evidencia de que sí se puede, ¿verdad? De que sí se puede restaurar a una persona, que sí se puede restaurar relaciones que se han comprometido, relaciones que se han dañado, ¿verdad? Sí se pueden restaurar amistades, sí se pueden restaurar relaciones entre hermanos en Cristo. Sí se puede, Pablo está mostrándole eso. Y finalmente Pablo dice, bueno, todo esto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, ¿verdad? Comienza Pablo haciendo la referencia de la gracia de Dios en la vida de Filemón. Y termina diciendo, bueno, Filemón, todo esto, hablando de la gracia de Dios, se puede lograr con el poder de Dios en la vida de una persona. Esto es la gracia, lo explicábamos la primera semana, ¿verdad? La gracia, el poder de Dios en una persona. ¿Verdad? Eso es la gracia. Si el poder de Dios está en mi vida, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo ir y restaurar, yo puedo perdonar, ¿verdad? Yo puedo
oír a aquel que me ha dañado, que me está pidiendo perdón y perdonarlo. O yo puedo ir a aquel que he dañado y pedirle perdón. El poder de Dios haciéndolo en mi vida, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O la gracia del Señor Jesucristo. Difícil, fácil, cada uno lo sabrá, ¿verdad? En las decisiones que tome. Cada uno dirá a futuro, bueno, fue fácil, o no, no es fácil, ¿verdad? Llevo años y no he perdonado porque todavía no tengo la fuerza, o porque no quiero, o porque ha sido tanto el daño que no estoy dispuesto, ¿verdad? O dispuesta. Pero en este estudio tenemos esa libertad para tomar esa decisión. Y esa libertad, como lo hemos visto en pinceladas en estas semanas, el poder de Dios da esa libertad para poderlo hacer, ¿verdad? Tengo que decidirlo, tengo que quererlo hacer, ¿verdad? No digo si es fácil o difícil, yo no puedo decir eso, pero si la gracia de Dios está en nuestra vida, el poder de Dios está en nuestra vida, se puede hacer. No digo que sea fácil o difícil, se puede hacer. Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a un momento en el cual Pablo cierra diciéndole a Filemón, aquí tengo hombres que te saludan y cada uno de ellos es una historia, ¿verdad? Y en cada historia hay dolor, hay sufrimiento, pero aquí estamos juntos, como un equipo, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Llego hasta aquí. No sé si hay comentarios, preguntas. Si no, vamos a orar. Todo claro. Todo claro. Bah, gracias a Dios. Bueno, oremos entonces. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche que nos permites tener un tiempo para cerrar este estudio, Señor, y ir aterrizando. Gracias por la lección de esta situación entre Filemón y Onésimo y la petición que Pablo hace, Señor, de perdonar, de restaurar la relación. Y para nosotros, como digo, puede ser fácil o difícil. Cada uno sabrá en el contexto que cada uno se encuentre, pero te pedimos que nos ayudes. Cada uno sabe la necesidad en la que se encuentra con alguna relación que no está restaurada, que una situación terrible o difícil, diría yo, entre familiares, entre hermanos de congregación, entre amigos, pero tenemos el poder tuyo, Señor, la gracia tuya sobre nosotros para poder tomar las decisiones y hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos nada más a ser obedientes a tu palabra, Señor, y permítenos en el tiempo tuyo, en el momento tuyo, Señor, en que tú dispongas a hacer las cosas correctamente. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes. Sería la última clase, ¿verdad? Ahí haríamos una conclusión de todo lo que hemos visto. Pasen buenas noches. Nos vemos. Dios les bendiga.